Es miércoles 31 de julio del año 2024. Soy Azucena Uresti y estas son las noticias. En Matamoros, Tamaulipas, ayer fue asesinado Julio Almanza Armas, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio en el estado. Él se encontraba en su camioneta cerca de las oficinas de la Canaco en Matamoros cuando sujetos a bordo de motocicletas le dispararon mientras estaba acompañado por su hermana, quien salió ilesa. Así reaccionó ella momentos después del homicidio de su hermano. Nos acaban de matar a Julio aquí afuera de la Canaco. Me acaban de matar a Julio. Bueno, pues horas antes, Julio Almanza había denunciado las extorsiones generalizadas a comercios en el contexto del cierre desde el 25 de julio, como le informamos aquí, arrancando prácticamente esta semana, el cierre de 191 tiendas Oxxo en Nuevo Laredo. Somos rehenes de las bandas delincuenciales, dijo, por lo que en diciembre del 2023 llamaba ya a cambiar la estrategia de seguridad. Se tiene que buscar la guerra frontal, tiene que haber de estrategias, igualmente buscar el apoyo de inteligencia del gobierno americano, siempre respetando la soberanía, respetando de las agencias americanas, para poder focalizar y localizar los grupos donde están y sobre todo que se señalen las cabezas, porque si no, estamos con todo el respeto. Lo que está viviendo ahorita, estamos viviendo al 2010 otra vez. Se da cuenta que nos volvimos a regresar. Entonces, vamos a apoyar al gobierno, pero el gobierno necesita escucharnos. Bueno, pues lo mataron. El gobernador, ¿qué dice? El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, lamenta el asesinato. Este trágico evento pone de manifiesto la grave situación de inseguridad que afecta a nuestras comunidades. Debe la autoridad de los 3 órdenes de gobierno asegurar que hechos como este no se repitan bajo ninguna circunstancia. ¿Podemos escuchar al gobernador, por favor? Bueno. Joaquín Guzmán López, hijo del ex líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, se declaró no culpable en la Corte Federal de Chicago durante su primera audiencia, donde vistió el característico traje naranja de prisionero. Pues se declaró no culpable. Su próxima audiencia será el 30 de septiembre, el mismo día que la de su hermano Ovidio. Al salir, su abogado Jeffrey Lichtman aseguró que su cliente es un hombre muy inteligente y negó que haya existido un acuerdo previo de entrega con el gobierno de Estados Unidos. Nunca ha habido un acuerdo entre el gobierno y Joaquín Guzmán López. Joaquín es altamente inteligente, él entiende lo que enfrenta, entiende todo esto. Supongo que hay pocas personas que saben lo que pasó y eventualmente se sabrá, solo que tal vez hoy no. Luego de declararse no culpable de cargos de narcotráfico, hoy el abogado del Mayo, Frank Pérez, asistirá a la audiencia en representación de su cliente, luego de que este renunció a su derecho a asistir. Será mañana cuando el Mayo deberá comparecer personalmente. Y ayer, sin explicar en qué basaba sus dichos, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, rechazó que la aeronave que trasladó al Mayo y a Guzmán López a Estados Unidos haya salido de Hermosillo. Y partiendo precisamente de la información que han dado las autoridades americanas, se puede concluir que la aeronave no despegó de Hermosillo. Simple y sencillamente son distintas las características técnicas. Una es una avioneta de monomotor y la que llega a Estados Unidos es una avioneta bimotor. Esperar a que la propia autoridad federal nos comparta información concluyente, información fidedigna. Bueno, es lo que dice el gobernador Alfonso Durazo, el gobernador de Sonora, mientras el delegado de la Fiscalía General de la República dice que está abierta una investigación todavía para determinar si este avión partió o no de Hermosillo. En Chiapas continúan los desplazamientos forzados por la violencia. Ayer unos 800 habitantes de la comunidad La Esperanza en Chenaló abandonaron sus hogares para dirigirse a la cabecera municipal y otras localidades luego de que escucharon disparos e incluso denunciaron que unos 200 elementos del grupo Los Herrera ingresaron para amedrentar a los pobladores. Y en este contexto de violencia, autoridades de Guatemala informaron que han otorgado unas 200 visas humanitarias a los otros desplazados de Chiapas que han llegado a su territorio, principalmente al municipio de Cuilco.
Ayer fueron asesinadas en México 65 personas. Los estados con más ejecuciones fueron el Estado de México con 8, Guanajuato con 8, Nuevo León con 6 asesinatos, Veracruz con 5, Chihuahua, Jalisco y Puebla con 4 en cada uno. Ayer se llevó a cabo en la Cámara de Diputados el 7º Foro de la Reforma al Poder Judicial, en el que participó la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, así como los ministros de la Corte, Yasmín Esquivel, Enia Batres, Juan Luis González Alcántara y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Guadalupe Tadei expuso sus dudas respecto a la elección de jueces, ministros y magistrados, a la ejecución de esta elección. ¿Tendremos campañas? ¿Cómo serán las campañas? ¿Cómo interviene el Instituto Nacional Electoral en el manejo de tiempos en radio y televisión? ¿Tendremos un modelo de fiscalización? Tantas cosas que tenemos por resolver aquí y tantas preguntas que dejamos hoy en el aire con todos ustedes. Bueno, es lo que dice la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, mientras el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancán afirmó que la reforma es producto de la molestia del presidente por la sentencia de la Corte que invalidó el traslado de la Guardia Nacional a la Sedena. Señores, sabemos que esta situación, el malestar fue creado por una resolución de la Corte y por eso todo está dirigido a cambiar y modificar la estructura de la Corte. No podemos simular que no molestó una resolución que se apegó a la norma constitucional en el caso de la Guardia Nacional. Esta es la consecuencia del malestar de quien tiene el ejercicio del poder que deberíamos de reflexionar. Sigue escalando la crisis postelectoral en Venezuela, donde se registran al menos 11 personas muertas y 749 detenidos por las manifestaciones en contra del presidente Nicolás Maduro, quien retó al candidato Edmundo González a ir por él. Lo llamó cobarde, mientras que acusó de terrorismo a María Corina Machado. Señor cobarde, no se meta con la mujer humilde en su casa y su familia. Señor cobarde, no se meta con el hombre de a pie. Venga por mí. Aquí lo espero en Miraflores, señor González Urrutia. No se tarde en llegar, cobarde. Bueno, por su parte, Edmundo González pidió a las Fuerzas Armadas, a las fuerzas de seguridad, respetar la voluntad de los venezolanos y no reprimir a los manifestantes. A las fuerzas de seguridad y a nuestra Fuerza Armada los instamos a respetar la voluntad de los venezolanos expresada el 28 de julio y detener la represión de manifestaciones pacíficas. Ustedes saben lo que pasó el domingo. Cumplan con su juramento. La Constitución está por encima de todos. A través de un comunicado, Estados Unidos desconoció los resultados de la elección en Venezuela. El presidente Joe Biden dijo que tras hablar por teléfono con el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, estuvieron de acuerdo en que Venezuela debe publicar de inmediato los datos oficiales de la elección. El gobierno peruano, liderado por la presidenta Dina Boluarte, reconoció a Edmundo González como el nuevo presidente. Hoy, por cierto, la Organización de Estados Americanos tendrá una reunión de emergencia para analizar la crisis en ese país. Anoche, aquí en la Ciudad de México, un grupo de ciudadanos venezolanos acudieron al Ángel de la Independencia para protestar de forma pacífica en contra de la supuesta reelección de Maduro. Bueno, en más información internacional, el líder de Hamas, Ismail Haniyeh, fue asesinado ayer en Irán. Su muerte fue confirmada tanto por el gobierno iraní como por Hamas, el cual, recordemos, es el grupo extremista responsable de los ataques terroristas del pasado 7 de octubre en Israel y que dieron pie a la escalada de violencia en la guerra de la Franja de Gaza. Prisca Guadalupe Agüiti Alcaraz hizo historia ayer al ganar por primera vez una medalla de plata para México en judo en la categoría de 63 kilogramos. De esta forma, México obtiene su segunda medalla en los Juegos Olímpicos de París 2024.